Fase uno: Creación del esquema y operaciones. Hola, mi nombre es Pedro Luis Santos Villalobos y en este video presentaré la construcción física de una base de datos relacional para un sistema de control de hospital utilizando SQL Server Management Studio. Durante esta primera fase realizaré operaciones que corresponden a la creación y modificación de estructuras dentro del gestor de base de datos. Paso uno: Usar la base de datos. Primero estableceré el contexto de trabajo utilizando la instrucción use para trabajar dentro de la base de datos Hospital Control. Paso 2: Crear la tabla ciudad. Ahora comenzaré creando la tabla ciudad. La columna ID ciudad funcionará como llave primaria y utilizaré identity para generar valores automáticos incrementales. La columna nombre almacenará el nombre de la ciudad. El paso 3 es verificar las tablas. Con esta consulta verificaré que la tabla haya sido creada correctamente dentro de la base de datos. El paso 4 es crear tabla colonia. Ahora creé la tabla colonia. Esta tabla estará relacionada con ciudad mediante la llave foránea ID-ciudad. Las llaves foráneas permiten mantener integridad referencial entre tablas relacionadas. El paso 5 es crear tabla departamento. La tabla de departamento almacenará las diferentes áreas médicas del hospital como cardiología o pediatría. El paso 6 es crear la tabla especialidad. El paso 6 es crear la tabla especialidad. Creé la tabla especialidad y esta tabla fue separada para cumplir con la primera forma normal, evitar atributos multivaluados. El paso 7 es crear la tabla médico. Ahora creé la tabla médico y cada médico estará relacionado con un departamento mediante la llave foránea. El paso 8 es modificar la tabla de departamento. Ahora utilizaré Aftertable para modificar la estructura de la tabla de departamento y agregar una restricción de llave foránea que relaciona al director con la tabla médico. El paso 9 es crear la tabla médico-especialidad. Esta tabla intermedia resuelve una relación muchos a muchos entre médicos y especialidades. La llave primaria está compuesta por ambas columnas. El paso 10 es crear la tabla paciente. La tabla paciente almacenará información personal de los pacientes del hospital. Paso 11 es crear la tabla cita. La tabla cita relaciona médicos y pacientes permitiendo almacenar la información de las consultas médicas. Paso 12 es crear la tabla médico. Ahora creé la tabla medicamento para almacenar información de los medicamentos utilizados en el hospital. El paso 3 es crear la tabla receta. La tabla receta relaciona las citas médicas con los medicamentos recetados.
El paso 14 es crear la tabla seguro. La tabla seguro almacenará información de pólizas y cobertura médica de los pacientes. El paso 15 es verificar todas las tablas. Ahora verificaré que todas las tablas hayan sido creadas correctamente dentro de la base de datos. El paso 16 será crear la tabla temporal. Crearé una tabla temporal para demostrar operaciones de eliminación física de estructuras. El paso 17 sería eliminar la tabla. Ahora eliminaré la tabla temporal utilizando la instrucción drop table. Con esto concluye la primera fase correspondiente a la creación física de estructuras y operaciones dentro del sistema de gestor de bases de datos de SQL Server. Fase 2. Población de datos y operaciones. Ahora comenzaré con la segunda fase del proyecto correspondiente a las operaciones o manipulación de datos. En esta fase utilizaré inserciones, modificaciones y eliminaciones de registros dentro de una base de datos. Primero estableceré nuevamente el contexto de trabajo utilizando la base de datos Hospital Control. El paso 2 es insertar ciudades. Ahora comenzaré la población inicial de datos insertando registros en la tabla ciudad. El paso 3 es verificar ciudades. Con esta consulta puedo verificar que los registros fueron almacenados correctamente. Paso 4 va a ser insertar colonias. Ahora inserté colonias y las relacionaré con las ciudades mediante llaves foráneas. El paso 5 es insertar departamentos. En esta tabla registraré los diferentes departamentos médicos del hospital. El paso 6 es insertar especialidades. Ahora insertaré las especialidades médicas correspondientes. El paso 7 es insertar médicos. Ahora insertaré médicos y los relacionaré con sus departamentos. El paso 8 es actualizar directores. Ahora utilizaré update para asignar médicos directores a determinados departamentos. El paso 9 es insertar relación médico-especialidad. Esta tabla intermedia permite relacionar médicos con múltiples especialidades. El paso 10 es insertar pacientes. Ahora insertaré pacientes con información personal y relación hacia la tabla colonia. El paso 11 es insertar citas. La tabla cita permite relacionar pacientes y médicos almacenando información de atención médica. El paso 12 es insertar medicamentos. Ahora insertaré medicamentos con sus respectivos precios. El paso 13 es insertar recetas. La tabla receta relaciona citas médicas con medicamentos recetados.
El paso 14 es insertar seguro. Ahora registraré información de pólizas y cobertura médica para algunos pacientes. El paso 15 es verificar datos. Con esta consulta puedo verificar los registros almacenados dentro de la tabla paciente. El paso 16 sería modificar registros. Ahora realizaré una modificación de registros utilizando Update para cambiar el precio de un medicamento y el paso 17 sería eliminar registros. Ahora demostraré la eliminación física de registros utilizando Delete. El paso de 18 sería la consulta final. Finalmente verificaré los cambios realizados dentro de la tabla medicamento. Ese es el cierre de la fase 2. Con esto concluye la segunda fase correspondiente a la manipulación de registros y operaciones. Fase 3. Objetos programables de automatización y control. Ahora comenzaré con la tercera fase del proyecto correspondiente a la creación de objetos programables de automatización y control dentro del sistema de gestor de base de datos. En esta fase trabajaré con vistas, procedimientos almacenados y triggers. Ahora crearé una vista llamada vista-citas-hospital. La finalidad de esta vista es simplificar consultas complejas utilizando múltiples inners join entre las tablas relacionadas. Ahora consultaré la vista para verificar que la información se muestre correctamente. Ahora modificaré la vista agregando información adicional relacionada con la fecha de nacimiento del paciente. Verificaré nuevamente la vista para comprobar que los cambios fueron aplicados correctamente. Finalmente eliminaré la vista utilizando la instrucción Drop View. Ahora crearé un procedimiento almacenado que permitirá buscar pacientes mediante un parámetro de entrada. Ahora ejecutaré el procedimiento almacenado enviando el nombre de un paciente como parámetro. Ahora eliminaré el procedimiento almacenado utilizando Drop Procedure. Ahora recrearé el procedimiento almacenado con modificación en la consulta. Ejecutaré nuevamente el procedimiento para comprobar que la modificación funciona correctamente. Primero crearé una tabla de auditoría donde se almacenan automáticamente registros generados por el trigger. Ahora crearé un trigger que se ejecutará automáticamente después de insertar una nueva cita médica. Insertaré una nueva cita para activar automáticamente el trigger. Ahora verificaré la tabla auditoría-citas para comprobar que el trigger funcionó correctamente. Ahora eliminaré un trigger utilizando Drop Trigger. Ahora recrearé el trigger con un mensaje diferente para demostrar modificaciones sobre objetos programables. Insertaré nuevamente una cita para activar el trigger modificado. Insertaré nuevamente una cita para activar el trigger modificado.
Finalmente, verificaré nuevamente la tabla de auditoría para comprobar el correcto funcionamiento del trigger modificado. Cierre final. Con esto concluye la implementación física del sistema de control de un hospital utilizando SQL Server Management Studio. Durante esta práctica se realizaron operaciones LDD y LMD y automatización mediante vistas, procedimientos almacenados y triggers.